Este día culminamos con una serie de estudios que comenzamos hace 5 semanas acerca de juntamente edificados, cómo el pueblo de Dios está juntamente edificado por medio del Espíritu Santo que nos une y del trabajo que realiza Él a través de su palabra. Estamos contentos de poder ver muchas metáforas de cómo Dios ve a su iglesia a lo largo de las Escrituras. Y hoy, como se podrán dar cuenta por mis compañeritos aquí enfrente y lo que escucharon, estamos hablando acerca del significado de lo que somos nosotros como el rebaño de Dios, como sus ovejas. Y eso es lo que vamos a estudiar aquí en su palabra. La Biblia a menudo nos ve a nosotros como su pueblo, como ovejas. ¿Será porque somos lindos y porque somos tan tiernos como ellas? ¿O habrá un significado más profundo en esta analogía que vemos de las ovejas del prado del Señor? ¿Por qué Dios no escogió otro animal que fuera un poquito más poderoso, por decirlo así, como un jaguar o tan majestuoso como un águila, por ejemplo? ¿Por qué tuvo que escoger a unos seres tan indefensos, tan insignificantes a lo mejor? Porque ¿les ha tocado a ustedes ver algún equipo deportivo que se llamen las ovejas? Están las chivas allá en México, ¿va? Que juegan fútbol, pero son otra cosa. Al menos tienen cuernos, pero las ovejas no tienen nada. Pero el Señor escogió esta palabra, ovejas. Es más, el Señor Jesucristo se refirió a sí mismo como el buen pastor y a nosotros como las ovejas de su redil, de su prado. Cuando estuve leyendo un poquito acerca de las características de las ovejas, me llamó mucho la atención porque encontré algunos aspectos algo cómicos, pero otros un poquito convictivos, si pudiera llamarlo así, o reflexivos en cuanto a cómo nosotros los seres humanos nos asemejamos tanto a las ovejas, a estos seres tan indefensos, tan tiernos. Déjame explicarles algunos de ellos. Por ejemplo, las ovejas son tontas, son tontitas. Y no se me siente ofendido nadie. Estamos hablando de ellas, no de nosotros. Pero fíjense muy bien en esta analogía tan interesante. Ellas no son los animales más inteligentes del mundo. De hecho, son tan susceptibles a ser engañados que si una oveja se les adelanta, las demás la siguen, van detrás de ella. Y si se lanza por un precipicio, ahí van las detrás, las otras detrás de ella. Hay una nota que fue cierta y ocurrió hace algunos años en Turquía, y es que una manada de unas 1,500 ovejas estaban descuidadas porque los pastores de ovejas estaban desayunando y no se estaban dando cuenta de ellas. Muchas de ellas se lanzaron por un precipicio. Una de ellas fue la primera y las demás la siguieron. Solamente 400 murieron porque el resto de las 1,100 no murió porque cuando cayeron en blandito, que todas las demás estaban ahí abajo. Era como si hubieran caído en una alfombra, ¿no? Por eso se salvaron, no porque no se hubieran aventado. Lo interesante de la noticia es que dicen que las que estaban en mero atrás de esa manada no se daban cuenta de que había un precipicio porque no alcanzaban a ver hasta allá. Y simplemente seguían empujando. Y las que estaban al frente, a lo mejor sí vieron el precipicio, se quisieron detener, pero las demás las empujaron y se cayeron, ¿verdad? Pero es cierto que algunas siguieron. En una historia que leí de un granjero que tenía en su granero guardadas el redil de ovejas, decidió poner una cuerda enfrente de la puerta y después las llamó. Una de las cosas muy interesantes de las ovejas es que ellas reconocen la voz de su pastor. Es verdad, si otra persona llega y les habla, no van a seguir esa voz. Conocen a aquel que es realmente su pastor. Así es que estas ovejas que estaban encerradas en el granero salieron y él puso una cuerda y la primera saltó y la siguiente vino y saltó y la tercera saltó y la cuarta saltó y toda la demás. Luego quitó la cuerda a la mitad y todavía seguían saliendo más ovejas, pero seguían saltando sobre una cuerda invisible que no habían visto. Simplemente copiaban lo que las otras habían hecho. De alguna otra manera, seres humanos somos así de susceptibles a ser engañados y a veces en lugar de investigar, en lugar de darnos cuenta realmente si las cosas son como son, repetimos lo que los demás nos dicen. ¿Cuántas veces hemos tenido conversaciones y alguien nos cuenta una historia muy interesante, olvidándose de que fuimos nosotros las que se la contamos a esa persona y nos la cuentan como si ellos lo vieron y fueron testigos oculares de eso? A veces no nos damos cuenta realmente
de que las cosas son realmente como son, porque no las investigamos, simplemente copiamos a los demás. Pero las ovejas son un poquito tontitas. Lo otro es que las ovejas son desorientadas, no tienen un buen sentido de ubicación. Dios creó a los animales con un instinto muy misterioso que la gran mayoría de ellos puede, si se pierde, rastrear el camino de regreso a casa, pero no las ovejas. Las ovejas si se pierden allá se quedan y no saben cómo volver. Son desorientadas. No pueden encontrar el camino de regreso a casa. Necesitan la ayuda del pastor para poder que las vuelva a dirigir hacia el redil. En tercer lugar, las ovejas son indefensas. Ellas se la pasan todo el día comiendo y tomando agua. Pero no son discriminatorias. Ellas todo lo que ven lo agarran a su paso. Si comen hierba que es buena o hierba que es mala, no importa. Y si comen algo saludable o venenoso, siguen comiendo hasta que mueren ahí y estiran la pata. O si se ven un charco, no les importa si está limpia y pura o es lodo, ellos nomás van y toman. Necesitan la ayuda de un pastor, como leímos ahorita en el Salmo 23, que las pueda conducir a lugares delicados pastos, de verdes pastos, saludables para ellas, o que puedan sacar agua de un río que lleva una corriente y que es ruidosa, y con su vara de pastor hacer una canaleta, de poder sacar el agua hasta un lugar lejos del ruido del agua y tener un pequeño estanque para ellas con agua fresca y pura. Por eso dice que en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Ese es el único lugar donde puedan realmente tomar agua sin exponerse a la corriente, porque tienen miedo de esas cosas. Son indefensas porque ellos no tienen ningún arma de protección. No tienen espuelas, no tienen cuernos para defenderse. Tienen dientes y muerden muy duro. Y miren que como pastor les puedo decir que las ovejas muerden y muerden fuerte. Pero no son suficientes para defenderse. Algunas veces las ovejas pueden caerse y caerse de lado y así se van a quedar, nomás con las patitas así para arriba, hasta que no llegue el pastor y las ayuda, pero se pueden quedar así porque no pueden voltearse y ponerse nuevamente de frente. Sin la ayuda del pastor están indefensas, necesitan, les digo, ok, quédese ahí. Necesitan la ayuda del pastor y en muchos de los casos es el que las puede proteger de esos peligros. No debe sorprendernos pues que Jesús nos compara a nosotros con las ovejas. Lo hizo con aquellos primeros seguidores cuando Él estaba enseñando en Jerusalén y en sus alrededores, al referirse de acuerdo al Evangelio en ellos como gente desorientada, confusa, impura y espiritualmente perdida, como ovejas que no tienen pastor. Isaías, de una manera espectacular, en el capítulo 53, habla de que las ovejas se pierden. Y dice, todos nosotros somos como ovejas que se han extraviado. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los propios. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados, hablando de Jesús, el buen pastor. Esta metáfora de la oveja y del pastor es muy interesante y realmente ilustra el tipo de relación que nosotros llevamos. Por eso debemos prestar atención a lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Miren, la gente del primer siglo, los cristianos del primer siglo, los que recibieron la carta del apóstol Pedro, aquellos que escucharon este tipo de metáfora, entendían perfectamente este tipo de analogía en cuanto al pastor y las ovejas, porque mayormente esta población era agraria. Ellos tenían ganado, ellos sabían de qué estaba hablando. Pedro mismo sabía a lo que se estaba refiriendo él a utilizar esta metáfora, que seguramente escuchó del Señor Jesucristo cuando andaba con él. La entendió también que la utiliza aquí en este pasaje, en primera carta de Pedro, capítulo número 5, para referirse a la iglesia, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, al pueblo de Dios como un rebaño de ovejas, el rebaño de Dios. La descripción que hace el apóstol Pedro aquí nos habla de que para que una iglesia pueda ser saludable, debe contener no solamente un liderazgo fuerte, pero también debe contener a seguidores que sean fieles y sumisos al liderazgo que Dios pone en una iglesia. De eso se trata el capítulo número 5 de primera de Pedro.
Y es importante que lo analicemos. Y la idea central del mensaje es la siguiente. Somos el rebaño de Dios que necesita liderazgo, necesita humildad, necesita resistencia sobria en contra de los ataques del enemigo. Así que veamos con más detalle, primera de Pedro capítulo 5, si trae su Biblia, por favor, ábrala ahí. Vamos a comenzar con el versículo 1 y terminamos en el versículo 11. Y vamos a ver tres cosas. Primero, como rebaño que somos de Dios, necesitamos liderazgo, un liderazgo fuerte en la iglesia. En segundo lugar, como rebaño que somos de Dios, necesitamos ser humildes. No solamente los líderes tienen que ser humildes, pero también nosotros como seguidores de esos líderes tenemos que ser humildes para someternos al liderazgo que Dios les ha mandado realizar en medio de nosotros. Y en tercer lugar, como ovejas de este rebaño del Señor, necesitamos nosotros estar alertas y ofrecer una resistencia sólida, sobria, ante los ataques del enemigo, que es el verdadero causante de las divisiones en la iglesia. Y a veces nosotros culpamos a otros creyentes o a otros líderes de eso. Seamos cuidadosos, es lo que nos dice aquí el apóstol Pedro. Él toma esta analogía del pastor y las ovejas del Antiguo Testamento, el libro de Ezequiel capítulo 9. Dios a través del profeta está hablando específicamente de lo que significa ser un pastor descuidado, un pastor que cuida a las ovejas por interés personal y no por el amor hacia Dios o hacia el pueblo de Dios. Y hay una fuerte reprimenda hacia ellos. Malaquías capítulo 3 también menciona una analogía muy similar. Aquí vemos pues que él se dirige, después de haber hablado a los creyentes en general que están pasando persecución. Cuando la carta de Pedro se escribió y empezó a circular entre las iglesias del primer siglo, todavía no ocurría lo más triste de la persecución cristiana. Nerón, quien era emperador en ese tiempo, todavía no perseguía a los cristianos para acabar con ellos, pero estaban ellos sufriendo no solamente el rechazo de su propia familia y amistades, pero en sí los creyentes en Cristo estaban sufriendo en este tiempo. Por eso escribe una carta como esta para alentarnos a vivir de acuerdo al llamado de Dios, aún en medio de los momentos difíciles que estaban viviendo. Y aquí hace como un cambio, como que cambia el enfoque de dirigirse al creyente en general y se enfoca específicamente al líder de la iglesia, en este caso a los ancianos de la iglesia. Y les da una encomienda muy fuerte, una directriz muy marcada de que ellos tienen que ser fuertes como líderes, de que deben de dirigir bien a la iglesia de Dios. Ya de por sí están pasando muchas dificultades como para que no tengan alguien que realmente cuide y vele por ellos. Por eso dirige estas palabras que encontramos aquí en 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Escuchen. Y ahora una palabra para ustedes, los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo, y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado en todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, hablando de Jesucristo, en la segunda venida, recibirán una corona de gloria y honor eternos. La palabra que el apóstol Pedro utiliza aquí es presbíteros. Ustedes han escuchado acerca de los presbiterianos o el presbiterio. Bueno, aquí originalmente la palabra significa una persona de edad avanzada, una persona ya mayor que se asociaba con una persona con sabiduría. Los griegos y los judíos tenían una alta estima por la gente de edad avanzada. Los consideraban a ellos, por la experiencia que han acumulado en años, que eran los más apropiados para ayudar a la gente más joven a que puedan caminar de una manera más sabia, más recta. Entonces aquí la palabra anciano significa eso, ancianos, pero no está limitado en nuestros tiempos en cuanto al liderazgo de la iglesia local a gente de edad avanzada. Pueden ser jóvenes que han mostrado madurez espiritual y que han cumplido con los requisitos estipulados en las cartas de Pablo también, a Timoteo, a Tito, y ahora aquí en Primera de Pedro, de cómo debe ser una persona que tiene el llamado a ser un líder de la iglesia juntamente con el pastorado, ancianos. Es importante notar que un anciano no contiene toda la autoridad
en sí mismo. Cuando ustedes ven la palabra ancianos, generalmente ocurre en plural. Solamente aquí el apóstol Pedro dice, yo anciano como ustedes, pero vean, está dentro del contexto de la pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque lo que se reconoce como el grupo de ancianos y la autoridad que ellos tienen funciona cuando ellos están en consenso. Aquí en Grace, la iglesia Grace, creemos en el liderazgo de la pluralidad de ancianos. Ellos son la autoridad dentro de la iglesia que Dios ha puesto, al cual todos nosotros nos sometemos. Nosotros como pastores, tanto de enseñanza como pastores del campus, le rendimos cuentas a los ancianos. Y es porque de alguna otra manera estamos rindiendo cuentas mutuamente. Imagínense una iglesia donde el pastor es el único que le truenan los chicharrones, como dicen en mi tierra. No, el pastor tiene que de alguna u otra manera rendir cuentas a alguien. Y eso es una de las cosas maravillosas del formato que la Biblia enseña del cuerpo de ancianos, del grupo de ancianos como autoridad y el pastor rindiendo cuentas a ellos. Aunque el pastor mismo es considerado como uno de esos ancianos, de acuerdo a lo que leemos aquí en 1 Pedro, al menos aquí en Grace Bible Church, ellos son un cuerpo aparte y todo el pastorado rendimos cuentas a ellos, precisamente para mantener un equipo, una iglesia saludable de rendición de cuentas mutuo. Pero ¿cuál es la responsabilidad de los ancianos? La vemos aquí. Pedro nos habla de la responsabilidad diciendo, y yo también voy a participar de su gloria, dice, cuando sea revelado. Como anciano igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. La responsabilidad del anciano, del líder de la iglesia, es cuidar del rebaño. ¿De qué manera puede el anciano, puede el pastor cuidar del rebaño? Me alegra que lo hayan preguntado. Déjenme contestarles brevemente. Al menos de 3 formas lo pueden hacer. Protegiendo, alimentando espiritualmente y dirigiendo y asesorando, ¿verdad? Esas 3 formas lo podemos hacer. La iglesia tiene muchos enemigos. No solamente Satanás es el enemigo, pero él utiliza a muchas personas que son realmente lobos disfrazados de ovejas, que vienen de alguna otra manera a dividir el rebaño del Señor. Y debemos ser cuidadosos. Personas con una teología completamente tergiversada de la Escritura, que solamente están buscando el asustar, el amedrentar, de alguna otra manera dividir, el poder dominar a la congregación. Y debemos ser cuidadosos. Y la única manera en que podamos cuidarnos de ese tipo de lobos rapaces es cuando nosotros realmente estudiamos la palabra del Señor y a profundidad descubrimos cuál es el mensaje que el Señor quiere que nosotros comprendamos e interpretemos de alguna otra manera mediante la observación y pongamos en práctica en nuestra vida. Si no leemos la Biblia, vamos a ser susceptibles, como las ovejas, a que cualquier persona venga y nos venda cualquier cosa y nos esté pidiendo que paguen por sufrir, paren por sufrirlo, como se diga. Hay tantas corrientes que son completamente antibíblicas que la gente ciegamente las sigue simplemente porque se les habla de manera agradable, una teología que ofrece prosperidad y no compromiso. Entonces la gente van como ovejas al matadero a escuchar a esa gente. Pablo aquí nos está advirtiendo, tengan cuidado. Y está diciéndole a los ancianos, ustedes son responsables, no solamente de protegerlos de estos lobos rapaces, pero también de estudiar la Escritura de tal manera que puedan alimentar sabiamente a la gente, al pueblo, al rebaño. Porque si bien es cierto, la responsabilidad de todos es estudiar la Biblia por cuenta propia, pero en muchos de los casos nosotros tenemos un llamado muy particular como pastores y maestros de poder estudiar la Escritura y poder explicarla para que ustedes logren comprenderla y de alguna otra manera despertar sed y hambre en ustedes de seguir profundizando en la palabra del Señor, puede orientarlos a que puedan encontrar la doctrina correcta. El compromiso que tenemos delante de Dios es a predicar su palabra de manera que sea la Biblia la que hable y nosotros únicamente seamos el conducto, pero no poner nuestras ideas en la Biblia, no hacer exégesis como dicen los teólogos, sino exégesis, sacar de la Biblia para que Dios diga lo que quiere decir a través de su palabra. Eso es lo que uno aprende al estudiar tantos años en un seminario, a poder permitir que sea la Biblia la que hable, no nosotros, sino ser nosotros solamente el conducto. Proteger, alimentar, pero dirigir. Las ovejas quieren ser dirigidas, quieren que se les indique a dónde. De alguna otra manera quieren saber cuál es el rumbo. Recuerden, la gente, las ovejas son un poquito desorientadas.
pueblo de Dios puede carecer de visión y si carece de visión, pues también se desorienta. Por eso tenemos que ser cuidadosos en eso. Parte de nuestro cuidado. Pero ¿cuál debe ser la motivación que debe tener el líder, el anciano, el pastor, por el pueblo de Dios, por el rebaño del Señor? Aquí en el versículo 3 dice, háganlo. Es decir, hagan esta labor de cuidar de las ovejas, protegiéndolas, alimentándolas, dirigiéndolas. Háganlo con gusto, no de mala gana, ni por el beneficio personal que puedan obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios. No abusen de la autoridad que tienen sobre los que están a su cargo, sino guíenlos con su buen ejemplo. Así, cuando venga el gran pastor, recibirán una corona de gloria y honor eternos. De este pasaje encontramos algunas características muy interesantes. Escuchen con atención. Lo primero que tienen que darse cuenta los líderes, tanto ancianos como pastores, es que el rebaño pertenece a Dios, no le pertenece al pastor. ¿Cuántas veces a veces nosotros o ustedes han escuchado a algún pastor que se refiere a la congregación como mi iglesia? Aquí en mi iglesia mando yo. No, esta es la iglesia del Señor, este es el rebaño del Señor. Yo solamente soy una persona que el Señor ha puesto aquí para cuidar y proteger las ovejas que pertenecen a Él, son de Él. Y yo no puedo quitar la atención del enfoque en Dios. Yo vengo funcionando como si fuera, ¿cómo les explicaría? Como un señalamiento de tránsito donde le está indicando a la gente, no, a mí no, allá, a Él, búsquenlo a Él. Yo aquí nada más estoy para reflejarlo a Él, no para hablar por cuenta propia. ¿Cuántas veces hemos visto a televangelistas diciendo una sarta de cosas y anunciando nuevas modas? Que la risa santa, que la vasca santa, que la manguera santa, que yo no sé qué tanto santo. Y santo, santo, santo. Pero no, debemos ser cuidadosos y ser precavidos en cuanto a lo que escuchamos, pero también como líderes tenemos que ser precavidos en cuanto a lo que enseñamos. Entonces, debemos dirigir a otros con el ejemplo. Y recuerden, aunque esto está dirigido a los ancianos, a los pastores, Pedro está hablando directamente a ellos. Cada uno de nosotros es líder porque de alguna otra manera ejercemos influencia sobre alguien más. Y el llamado al discipulado es de todos. Todos de alguna otra manera tenemos que hacer la figura de un Pablo, de un Pedro en la vida de alguien más. Por lo tanto, eso también debemos apropiarlo a nosotros, aun como ovejas. Yo no me veo jamás como el pastor de esta iglesia. Yo me veo como una oveja que a lo mejor ejerce su servicio por medio del liderazgo pastoral. Pero soy una oveja nada más. Una oveja que está buscando la dirección del Señor. Y como de alguna otra manera las ovejas tienen que poner el ejemplo, otras van a seguirla, más vale que ponga un buen ejemplo. No vaya a ser que todos me sigan a un precipicio, ¿verdad? Hay dos maneras de liderar. Una es de atrás, cuando uno las está empujando, y otra es desde enfrente, cuando escuchan la voz y la gente reconoce realmente y uno lo sigue. El liderazgo es mirar hacia atrás y darse cuenta de que alguien te está siguiendo. Pero qué hermoso es poder darnos cuenta que no estamos obligando a nadie, sino que la gente está siendo persuadida por Dios para seguir el liderazgo más alto que es el de Él. Pero todos somos responsables ante el Señor. Santiago, en capítulo 3, versículo 1, dice que todos los que enseñamos, todos los que estamos al frente de la iglesia, predicando, enseñando como ancianos, tenemos un reto bien grande porque vamos a ser juzgados de manera más estricta que el resto del rebaño. Porque de la manera en como estamos enseñando, nosotros estamos dando cuentas al Señor. Un día Él va a pedirnos cuentas de la manera como enseñamos. Dios no va a pedir cuentas a mí como oveja, como líder, como pastor de esta congregación, de qué hicieron ustedes con la enseñanza que escucharon de mí. Cada uno es responsable. Pero sí me va a pedir cuentas a mí de la manera como enseñé. Y de eso debo yo estar muy seguro que lo que enseñe sea palabra del Señor. Pedro aquí está queriendo que los pastores, todos los pastores, dirijan bien, sirvan bien, sean fieles en el servicio, porque al final de cuentas, cuando el gran pastor venga en su segunda venida, Él se encargará de dar las recompensas a cada uno de sus pastores bajo su servicio. Hablamos ya de los ancianos, de los pastores, del liderazgo que Dios da a la iglesia, un regalo maravilloso. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros como rebaño? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta al liderazgo que Dios nos da? Bueno, aquí en el versículo 6 en adelante encontramos que nuestra respuesta es
una sumisión voluntaria y humilde. Debemos actuar con humildad. Versículo 5. Del mismo modo, ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos. Y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Y se está dirigiendo, de acuerdo a lo que leemos en el pasaje, a los jóvenes. Pero voy a presentar un caso interesante, ya que, como dijimos anteriormente, cuando habla de los ancianos, no necesariamente son ancianos por edad. De alguna otra manera, está hablando a los que son jóvenes en su caminar con Cristo, aquellos que son recién convertidos, exhortándolos a todos a que sean ellos más sumisos y más humildes. Porque en muchos de los casos, cuando la gente apenas está conociendo las cosas del Señor, se puede volver susceptible a eso. Pero también habla a la juventud, porque por cuestiones prácticas entendemos que el joven todo lo quiere saber. Yo tengo un niño de 4 años, ya va para 5, y se cree que todo lo sabe. Y él lo dice en inglés y lo dice en español para que lo entendamos bien. Yo sé cómo hacerlo. Y a veces me pongo a pensar, Dios, me está reflejándome aquí algo, porque a veces yo le digo lo mismo al Señor. Tenemos que entender que solamente Dios sabe todas las cosas. Y aquí se está refiriendo a que todos debemos tener humildad, revistiéndonos de humildad. Es decir, como iglesia nosotros tenemos que estar mostrando, sobre todo aquellos que son nuevos en la fe, de qué manera nosotros nos sometemos al liderazgo de Dios a través de los líderes que pone. Hablando de pastores, el autor de Hebreos dice, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar del alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles los motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. ¿Se dan cuenta que aquí que la responsabilidad delante del Señor es mutua? No solamente la congregación, pero también los líderes, ambos rinden cuentas al Señor. Los pastores deben de dar cuenta de cómo enseñan, cuidan y protegen. Y también la congregación tiene que dar cuentas a Dios de cómo respondieron y siguieron y obedecieron y se sometieron al liderazgo de la iglesia. Es la hermosa manera en que tanto líderes como seguidores pueden reflejar la relación de Dios con su iglesia, como lo hemos visto en otros aspectos. Vístanse con humildad, dice. La clave aquí es la humildad. Y debemos de pararnos a pensar un poquito qué es lo que significa humildad. Humildad es poder doblegarse, postrarse. Si tú dices que eres humilde es porque no lo eres. La humildad es la única característica que tiene que demostrarse, no tiene que describirse con palabras. Dios, en Cristo Jesús, nos mostró la humildad cuando Él, siendo Dios, no se aferró a ser igual a Dios, como dice en Filipenses, sino que se humilló a sí mismo, se hizo humilde, tomando forma de ser humano y habitar entre nosotros. Y morir la muerte más terrible, la muerte reservada para los criminales, la muerte de cruz, por amor a Dios y el amor que Dios le tiene a sus ovejas. Él demostró este liderazgo sumiso hacia el Padre. Entonces entendamos cuál es nuestra responsabilidad. ¿Cómo debemos nosotros someternos? De manera humilde, sometiéndonos al liderazgo. Finalmente, el rebaño de Dios necesita darse cuenta que no el pastor, no las ovejas son los enemigos unos de otros, ni la otra iglesia, ni la otra denominación. El enemigo de las almas es Satanás. C.S. Lewis, el gran escritor, dijo de esta manera, el error que cometemos muchas veces los cristianos evangélicos es que pensamos mucho acerca del diablo o no pensamos nada acerca del diablo. O sea, o hablamos demasiado y exageramos y asustamos a la gente, o ni tocamos el tema y creemos que no existe. Pero es real. Lo vemos en la Escritura. El propio Señor Jesucristo fue tentado por Él en el desierto. ¿Y cuál fue su respuesta? Sometiéndose a la palabra del Señor ante cada una de las tentaciones que no eran malas, sino se miraban atractivas y pudieran haber impedido que Él fuera a la cruz, pero precisamente era desviarlo de su propósito. En cada una de las respuestas que daba, Él siempre citaba la palabra de Dios. Escrito está. ¿Ven? Nos ha dado un arma de defensa en contra de los ataques del enemigo y es la palabra del Señor. Si pasamos tiempo en la palabra del Señor, vamos a poder defendernos. Cuando un pensamiento llega a nuestra mente, detectarlo inmediatamente si viene de Dios o si viene del enemigo de nuestras almas.
El diablo está siempre delante de Dios acusándonos o está levantando calumnias. Es lo que significa la palabra Satanás, calumniador, diablo, mentiroso, padre de toda mentira. Y esa es su labor. No trabaja solo. Es un pésimo maestro, pero tiene muy buenos estudiantes. Caso contrario, Cristo es un excelente maestro, pero qué pésimos estudiantes tiene a veces que no están dispuestos a estudiar el libro de texto y ponerlo por obra. Pero el rebaño necesita darse cuenta de que debe resistir. Y resistir significa no aguantar ni tolerar. La palabra resistir significa presentar embate. O sea, es una guerra a muerte y tenemos que estar enfrente de ellos. Aquí está hablando del estado mental del creyente, el apóstol Pedro. Debemos estar alerta. En México tenemos esta expresión, aguas, despierta, está alerta. Imagínense que están en guerra y tienen al líder de la tropa que está borracho y está dormido y no hay dirección. Entonces el resto de la tropa también se emborracha y el enemigo hace estragos con ese pelotón porque están completamente distraídos o dormidos. Pedro está diciéndonos a nosotros como ovejas, como líderes también, que debemos estar alertas porque el ataque del enemigo es real. Y en cualquier momento no va a avisar cuándo nos va a atacar. Por eso debemos estar preparados y despiertos. Tú tienes un enemigo y es Satanás, es el enemigo de tus almas. Así es que necesitamos estar alertas por eso. Finalmente, aquí nos habla el apóstol Pedro de algo maravilloso que ocurre si nosotros permanecemos fieles hasta el final. Versículo 10. En su bondad Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder por siempre. Amén. ¿Se dan cuenta? Dios nos ha llamado aquí a sufrir. Vamos a sufrir porque estamos en este mundo caído, lleno de pecado y somos gente pecadora, somos gente caída por nacimiento y por elección. Obviamente aquí vamos a sufrir. No venimos aquí a pasarla bien o de vacaciones. Estamos de paso, pero hay sufrimiento. Sin embargo, no es nuestro destino final. Aquí Pedro nos recuerda, el destino final de ustedes es la gloria eterna, delante de Cristo. Donde Él esté, ustedes van a estar. Es el destino del creyente, no la persecución, no el cáncer, ni ninguna enfermedad, ni ningún sufrimiento, ni el COVID-19, 20 o 21, como quieran. Es Cristo, ese es nuestro destino final. Aquí todo es temporal, es un lapso en el cual nosotros tenemos que estar aquí y en medio del sufrimiento Dios nos da a su consolador, aquel que nos sostiene, que nos va llevando a atravesar este lugar. Por eso el Salmo 23 es tan reflejante. Él lo dice de esta manera. David al escribirlo dijo, el Señor es mi pastor, nada me falta. En lugares de dedicados pastos me hace descansar. Junto a aguas de corriente me pastorea. Aguas tranquilas me pastorea. Y él luego voltea y reflexiona y dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado, pastor, me funden. Tu vara que da dirección y tu callado que da corrección. Son las dos maneras en que vamos guiando. Yo me encanta esta frase. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Cuando una oveja, de alguna otra manera, se enfrentaba a sus enemigos, que eran dobles, las moscas o las serpientes, el pastor tomaba de su botiquín, si podemos llamarlo así, aceites aromáticos que eran como repelentes para las moscas, y ungía su cabeza para que ninguna mosca se metiera. Porque, ¿cómo se la quitaba? La cola está chiquita. Las patitas ni le llegan aquí a la cara. ¿Qué hace? Imagínense, ¿alguna vez se ha metido una mosca aquí o se ha pasado cerca? ¿Lo incómodo que se siente? Pues esos pobres animalitos, las moscas se les meten por acá y pueden ocasionar estragos en la vida de la oveja. Pero cuando son ungidas con ese aceite es un repelente natural. Luego el pastor entra al pastizal y antes de meter al rebaño de ovejas, él primero se asegura que los agujeros que han abierto las serpientes estén cerrados, poniendo el mismo aceite y tapando con su callado cada uno de esos agujeros. Ahora entendemos con claridad por qué dice, de esas mesas delante de mí, aquí está el pastizal, en presencia de mis enemigos. Unge mi cabeza con aceite. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro pastor. Entiende que estamos sufriendo en este valle de dolor, pero en medio de todo Él está con nosotros, ayudándonos a atravesar este valle de lágrimas.
recordándonos que está aquí a nuestro lado. ¿Por qué necesitamos a un pastor? Porque nos ofrece cuidado, nos ofrece protección, porque nos ofrece dirección. Y Él espera que a quienes Él ha llamado al liderazgo, a los ancianos de esta congregación, a los pastores, ellos sean responsables de poder cumplir con lo que Él espera que se cumpla con sus ovejas de su propio rebaño. Yo quiero invitar a mi hermano David David Fox. Will you come over here, please? Nuestra iglesia tiene 2 ancianos actualmente. Vamos a tener más adelante, pero por lo pronto tenemos a hermano Steve Moffitt, tenemos a nuestro hermano David Fox. Ellos son nuestros líderes. Los pastores de esta congregación les rendimos cuentas a ellos. Yo quise invitarlo a él para conversar brevemente con él en estos minutos que nos quedan y que ustedes conozcan el liderazgo de nuestra iglesia. Si bien es cierto, nuestro jefe es Jesucristo, el Señor los ha puesto a ellos como autoridad sobre nosotros. No actuamos como nosotros queremos. Cada una de las decisiones que tomamos en esta iglesia es sometida a los pastores. En el caso de Midtown, es a mi hermano David y a mi hermano Steve. Pero porque son el instrumento que Dios ha escogido para dirigir a esta congregación, Dios ha colocado un blanco fácil en la espalda de estos líderes. Y cada uno de nosotros como líderes. No Dios, el enemigo. Y ese blanco son los dardos que él lanza para desanimar, para desunir. Es por eso que necesitamos nosotros invertir tiempo, no solamente en orar por nuestros líderes, pero también en servir a nuestros líderes, como ellos lo están haciendo con nosotros, al orar por nosotros y servirnos a nosotros. Así que yo quiero que conozcan un poquito más a mi hermano David y tengo un par de preguntas. David, could you share with us, not only about you and your family, but also, can you share with us why did you decide to accept the calling or to become an elder? No solamente compártenos acerca de tu familia, pero ¿qué es lo que te hizo responder al llamado de Dios para ser anciano? Well, the word that comes to my mind is being very humbled when asked to serve as an elder. And I think that the role of an elder is one that hopefully is one that is encouraging to the flock, and one that is also humbling at the same time every step of the way. And Okay. so for that reason. Pausa. Una de las palabras que puedo utilizar es que realmente me siento abrumador, es un sentimiento abrumador. Hay humildad en mi corazón el saber que Dios me ha tenido bien escoger a mí para servirle. Pero también la palabra que viene es el poder motivar, ayudar a la congregación a que busquen más de ese pastor que es el Señor. Es mi versión de traducción. But let me add one thing about family. I have a wonderful, wonderful wife, BJ, and it's really, I view it as a team as we serve together with her encouragement, her wisdom is a blessing to me that God has provided. Y añade un poquito más acerca de su esposa BJ, que realmente es una bendición para él, porque juntos pueden estar sirviendo a esta congregación, de la manera como él ha sido bendición para su vida. ¿Cuáles son algunas de las cosas favoritas de servir como anciano? What are one of the things that are your favorite to serve as an elder? Well, a favorite is getting to know you, the flock, as far as a friend and one that can talk to me in terms of how your walk is going as far as with the Lord. And it's an encouragement to serve alongside many here at Midtown that give selfishly of themselves. So it's been a great encouragement. Resumiendo lo que él dijo, una de las partes que más disfruto, mi favorita de esto es conocerlos a ustedes más, conocer a este grupo, conocer a la gente, sirviéndoles, el servir juntos, el poder tener la oportunidad de profundizar más en estos lazos de amistad. Esa es una de las partes que más disfruto. Lastly, I know that
being an elder, being a leader, that means that the enemy is working 24 hours, seven days a week, trying to discourage you, trying to divide this congregation, trying to divide your own family. What ways we as a congregation can pray for you? Yo sé que como líder, como anciano, que el enemigo ha puesto blanco fácil sobre él. Y uno de los dardos más comunes del enemigo es desanimarle, causar divisiones en la iglesia, en su propia familia también. ¿Cómo podemos nosotros orar por él? Por ti. Well, the evil one is at work constantly in all of our lives to turn our hearts and our minds away from our Lord and Savior Jesus Christ. El malvado constantemente está trabajando en nuestras vidas, en nuestras mentes, tratando de apartarnos, de poner nuestra mirada en Jesús. So I would say BJ and I would cherish your prayers to help us realize that there is someone that is much greater than our enemy, and that's Jesus Christ. Por lo tanto, la oración que yo les pido es que me ayuden a mi esposa y a mí a darnos cuenta de que hay alguien más grande que nosotros, que realmente es el que se va a encargar de cuidar a sus ovejas. So it is our prayer, certainly, that we be protected, as well as protecting the flock. Por eso nuestra oración es que Dios nos proteja, pero también que proteja el rebaño, que es su rebaño. Yeah. Would you mind to pray for us? ¿Podrías orar por nosotros, hermano? Y después Sí. yo oro por ti. ¿Sí? See? If we could, let's pray. Oremos. So, Father, we humbly bow before you this morning. Padre, humildemente nos presentamos delante de usted esta mañana. Father, we're so thankful that you gave your Son, Jesus Christ, to die on our behalf. Le agradecemos infinitamente que usted haya dado a su Hijo Jesucristo y He muriera en rose, la cruz por nosotros. he rose again, and he now offers us the opportunity to be with him forever, as we believe, in fact, that's what he did on our behalf. Pero gracias porque Él resucitó de la muerte, tal como estaba escrito. Y ahora Él está abogando por nosotros y ayudándonos, Señor, a presentarnos delante de usted. Como usted espera que lo hagamos. We praise you that you have called us through your Son, Jesus, into this flock. Le adoramos que usted nos haya llamado a nosotros a poder ser líderes de este rebaño. But Father, just as sheep do, they stray from the flock, as do we. And so we pray that you would forgive us. Pero como ovejas todos nos extraviamos, cada quien por su camino. Por eso oramos para que usted nos ayude a estar, permanecer juntos y unidos. It is our heart's desire to be constantly seeking you in everything that we do. Y es nuestro deseo más sincero el poder buscando constantemente tener eso delante de su presencia y buscarle cada día de todo corazón. And we're thankful that we hear your voice calling us back into the flock to follow you. Estamos muy agradecidos que escuchamos su voz a través de su palabra y nos llama de vuelta al redil, al rebaño, junto con las ovejas. And we know today that there's some of us here that are struggling with different situations, we're fearful, we're lonely, and we're just struggling with life. Estamos conscientes de que hay personas escuchándome en este momento que están pasando momentos difíciles, soledad, enfermedad, batallas en sus relaciones, están luchando. But Jesus Christ, our shepherd, says, "Come to me and follow me." Pero Jesús, nuestro gran pastor, dice, vengan a mí, síganme. So our prayer is that we would walk closely with you each and every day of our life. Por lo tanto, nuestra oración es que podamos caminar muy de cerca de usted, Padre Santo, cada día de nuestra vida. In Christ's holy name we pray. En el nombre Amen. de Jesús oramos. Hermanos, quiero invitarles a ponerse de pie. Y aunque no podemos hacerlo todos, me gustaría que extendieran sus manos para hacer esta oración final. Orar por nuestros líderes, Steve Moffitt y su esposa Sara, por mi hermano David Fox y su esposa BJ. Que Dios los proteja, los cuide, y les sigue dando el entusiasmo que hasta ahora han tenido de cuidar de nosotros como redil, pero también que nos reten con el amor que tienen a que podamos seguir buscando a nuestro buen pastor Jesús. Oremos.
Nuestro buen Dios, gracias por la bendición de tener liderazgo en esta iglesia que teme su santo nombre. Que no están aquí, Señor, por interés ni por tratar de sacar ventaja de nada, sino que voluntariamente han donado de su tiempo, de sus recursos, de su propia vida para invertirla en este campus que recién inicia con gente de este redil que usted ha llamado, Señor, a servir en este lugar. Gracias por su ejemplo de humildad, de generosidad, pero también de entrega. Son realmente un ejemplo para todos nosotros, parte del staff, pero también como congregación, de poder tener líderes consagrados a usted, Padre Santo, que le buscan cada día. Pedimos su bendición por Steve y por Sara en este momento, Señor, donde están, pasando las dificultades personales y familiares que están, para que usted los cuide, los proteja y les recuerde que usted les ama. Pedimos también por mi hermano David y BJ, para que los siga protegiendo, cuidando su salud, dándoles fuerza, entrega, ánimo, para que no se desanimen y sigan adelante en el trabajo que están realizando juntamente con nosotros, Padre. Únjalos con su Santo Espíritu, cuídalos, llénalos, para que ellos puedan ser obedientes, pero también que sean el ejemplo que han sido hasta hoy. Padre, gracias por esta congregación y este redil. Y pedimos, Señor, que por medio de lo que Cristo nos ha dado como ejemplo, podamos nosotros demostrar ese amor hacia nuestros líderes, pero sobre todo hacia nuestro gran líder por excelencia, nuestro amado Señor Jesucristo, el buen pastor de nuestras almas, en cuyo nombre oramos. Todos decimos amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Nos vamos a este lugar, pero nunca a la presencia del Señor. No olviden de saludar a nuestros líderes y decirles cuánto les amamos. Que el Señor les bendiga. Vayan en paz.